Estamos en contacto y ya saludamos a Claudia Gurizati, que es la directora de NTN 24, Canal Internacional de Noticias. Claudia, es un gusto saludarla desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Jorge, gracias. Buenos días todavía acá en esta parte del hemisferio. Buenas tardes para ustedes. Bien, muchas gracias por tu interés en este tema que obviamente afecta no solamente a los periodistas en cuanto a su derecho a la libertad de expresión, sino a los venezolanos, que son los que se van quedando cada día más sin ventanas distintas a la información del régimen y del gobierno de su país. Claro. Claudia, a ver, ¿nos puede relatar cómo fue ayer el momento en que se produjo este corte? ¿Cómo fueron los hechos? Claro, nosotros como siempre, el día anterior hacemos un consejo de reacción en la noche, planeando lo que va a suceder al otro día y por supuesto la marcha de la oposición en Venezuela pues era un tema de altísimo interés. Cuando hacia la mitad de la mañana ya había tanta gente convocada que había asistido a la Plaza Venezuela y en Caracas, nos dimos cuenta que la magnitud del acontecimiento era fuerte, que había muchísima gente, hacía muchos años no había tanta gente de la oposición, no solamente jóvenes, sino que la misma situación de Venezuela pues convocó a muchos líderes de la oposición y a la gente que por supuesto ellos arrastran. Decidimos quedarnos ya en la transmisión, logrando imágenes de donde podíamos, de agencias, unas propias. Muy difícil la transmisión, como lo decías, allá es muy difícil hacer las transmisiones en directo. Hay una Fly que afortunadamente pudimos utilizar un rato y nos pegamos a la transmisión. Era una marcha absolutamente pacífica, transcurría normalmente. Ya de repente, en las primeras horas de la tarde, en hora local de Venezuela, comenzaron a llegar estos comandos revolucionarios o estos hombres que además están armados y empezó como toda esta desestabilización que terminó en lamentables hechos de violencia con 3 muertos. Diosdado Cabello había salido ya en los canales oficiales y obviamente nosotros también lo transmitimos, dando su versión de los hechos y culpando a los opositores. Inmediatamente él terminó, comenzamos a entrevistar a la líder María Corina Machado y a Leopoldo López, quienes fueron señalados directamente por Cabello y por otros del régimen de ser los culpables de la violencia, y ellos estaban explicando su versión de por qué ellos consideran que no eran, cuando se empezó a ir la señal de NTN 24, se empezó a desaparecer de los televisores en Venezuela, y la red de tuiteros que además nos habían apoyado en toda la transmisión, nos mandaban fotos, imágenes de lo que estaba sucediendo, lo denunciaron. Nos comunicamos con el ex embajador ante la ONU, Diego Arria, y él nos dijo que tenía información que le decía que Conatel había dado la orden. Sin embargo, pues nosotros quisimos confirmarlo. Y efectivamente ya a las 5 de la tarde los cableoperadores, los únicos dos que todavía nos llevaban la señal, nos dijeron que sí, que habían recibido formalmente la resolución de Conatel, el organismo que controla la televisión en Venezuela, ordenando sacar de la grilla de programación a NTN 24. Así fue como transcurrieron estos hechos ayer. Claudia, y la pregunta es, ahora, si una persona está en Venezuela y pone el canal 724, ¿vuelve a ver la señal o la señal está...? No ve nada, o sea, los han quitado directamente de la grilla. Cortado de la grilla. El proceso fue además como raro porque lo que sucedió es que si la persona cambiaba de canal, cogía el control, cambiaba de canal, hacía zapping, no podía volver. Cuando ya buscaba el canal no podían volver. Y ya como de las 6 de la tarde en adelante ya definitivamente se apagó la señal, canal no disponible, y ni siquiera, ya ahorita en la grilla ni siquiera aparece el canal, ya ni siquiera está anunciado, o sea, no existe. No, y los mismos cableoperadores sí se comunicaron con las directivas del canal, nos explicaron que han recibido la resolución que yo todavía no conozco y que no conocemos, que no tenemos en las manos, que estamos buscando porque sí queremos saber qué argumentó Conatel. Claro. Ellos pueden argumentar cualquier cosa, pero es indispensable conocerlo como para saber cómo movernos y de pronto si cabe algún recurso. Y suponiendo que conozcan estos datos, Claudia, ¿ustedes creen que NTN va a ser reactivada o correrá la misma suerte que corrió RCTV en su momento? Pues la verdad, yo no soy optimista, Jorge, porque la situación en Venezuela yo creo que se dirige ya es como a un extremo cada vez más profundo y agudo. Yo creo que hay una radicalización, yo creo que ya el siguiente paso que le queda a Nicolás Maduro es terminar de controlar a todos los medios de comunicación. Yo pienso, obviamente esta es una percepción que tengo como una persona pues, que ha estado siendo testigo por muchos años de lo que ocurre en América Latina y sobre todo en Venezuela, que ellos tienen mucho temor. La cantidad de gente que salió ayer a la calle no era
no era una historia fácil de enfrentar para el régimen venezolano, era mucha gente llenando y mucha gente de forma pacífica además. Yo creo que ellos se asustaron al ver esa magnitud, yo creo que era el único medio, digamos la única ventana de la televisión masiva que les quedaba por cerrar, porque como dices ya los canales abiertos o unos ya silenciaron, digamos, su poder de opinión y información, RCTV desapareció del aire, y si RCTV desapareció, semejante canal metido en lo más profundo del nervio del venezolano, de su hábito de consumo, a pesar de la tristeza que eso generó, a pesar de las amenazas que en su tiempo hubo de no ingresar a Venezuela a Mercosur, y algunos parlamentos del Cono Sur se opusieron precisamente por eso a que Venezuela entrara y no dieron marcha atrás a su decisión. Yo no creo que un canal internacional de otro país, que es colombiano y de Estados Unidos, porque NTN también está constituido en Estados Unidos, pues vaya a tener algún tipo de intimidación para el régimen. Yo creo que ya se quitaron este estorbo de encima, que era el último que les quedaba. Controlan el papel, no hay dinero, no hay autorización para adquirir los dólares para importar el papel para los periódicos ya no han vuelto a circular de la manera como debería ser, los diarios de papel. Es asfixiar poco a poco y ya dando los puntillazos finales a las ventanas diferentes al régimen, a los medios de comunicación que no están manipulados por el régimen. Claudia, ¿y cuánta gente de NTN trabaja en Venezuela o cubre desde Venezuela en la actualidad? Nosotros tenemos un corresponsal y su cámara. Tenemos también contratada una productora, obviamente, porque muchas veces como contamos tantos temas de Venezuela por la misma producción de noticias que genera Venezuela, tenemos una productora contratada, pero te digo que estamos en proceso de contratar a otro corresponsal. Claro. Vamos a contratar a otro corresponsal porque incluso antes de que esto sucediera ya estaba en camino, porque queremos abrir todavía más espacios sobre Venezuela debido a la crisis profunda que se vive en este país latinoamericano. Entonces, pues mira, ellos van a seguir trabajando ahí en terreno como siempre, con el mismo compromiso, la misma voluntad. Son periodistas muy valientes que nosotros valoramos profundamente, con esa pasión periodística de estar en el terreno y de verdad contar lo que se ve, tener la posibilidad de que también la ventana para la oposición esté abierta. En los medios oficiales la oposición no habla. Es que si en el Congreso el presidente o la asamblea, porque la asamblea, el presidente da la orden de que los opositores no hablen, imagínense pues en la calle, en los medios de comunicación. Claro. Estas ventanitas son fundamentales y los periodistas lo van a seguir haciendo porque finalmente el streaming sigue funcionando, con muchas deficiencias por la conexión a internet, pero sigue funcionando. Ayer incluso tuvimos un top fuerte, un pico altísimo como de 100.000 personas viendo al mismo tiempo la señal. Se cayó la señal, pensamos que era por el volumen de gente, y finalmente el equipo técnico que maneja la página web, el director de la página web, Jonathan Bilancieri, nos dijo que no, que vieron el ataque cibernético. Claro. O sea, hackearon. Ya luego lo retomamos y ahí estamos. Es decir, vamos a seguir informando a los venezolanos en Venezuela a través de los medios alternativos. Pero bueno, la información y la señal de NTN sigue igual por toda América Latina, Estados Unidos. Hay una gran diáspora de venezolanos y bueno, y todos los latinoamericanos que se interesan por los temas de todos los países de la nación. Entonces ellos van a seguir ahí haciendo su trabajo. Claudia, mi última pregunta. ¿No le llama la atención en un punto que organismos internacionales, yo no sé, digo, la OEA, la propia UNASUR y ciertos bloques guarden un llamativo silencio respecto de esto que se está viendo? Absolutamente. Mira, uno como periodista se asombra todos los días, uno no se cansa de asombrarse, pero ya el asombro se nos volvió el pan cotidiano en este tipo de hechos. Yo creo que América Latina está asistiendo a un pragmatismo extremo, para hablar de extremos, de nuestros gobernantes que se ufanan de ser países democráticos. Es decir, el señor Nicolás Maduro se sienta en el mismo nivel que cualquier presidente de América Latina, como si su gobierno fuera un gobierno democrático. Yo soy consciente, como periodista también, de que la democracia en América Latina tiene falencias, pero finalmente hay unos principios básicos que son escándalo en cualquier país del mundo y que hay una justicia que medianamente funciona, obviamente con presiones, no voy a decir que no, pero funcionamos. El régimen de Venezuela es que yo no entiendo todavía cómo lo siguen tratando de igual a igual, como si fuera un régimen democrático.
Pero bueno, está la realpolitik, como dicen, el gran pragmatismo, eso es lo que se aplaude, jugar a los mejores amigos, tener las mejores relaciones, y no importa que de ahí para adentro todo el mundo esté perdiendo sus derechos y los valores democráticos cada día más se vuelven la segunda opción. La primera opción es todos estar juntos, tomarse fotos, ser los mejores amigos. La verdad que es un poco preocupante, porque definitivamente lo que supuestamente nos mueve como comunidad es un principio en la democracia, es decir, hay unos valores que son incuestionables, que son los derechos tanto de las mayorías como de las minorías, los derechos cívicos, el derecho a la información es uno de ellos. Y resulta que pues no se ve nada ni se asume como grave, solamente se mueven para ciertos intereses y ahí estamos con las poblaciones muy indefensas. Claudia Gurisati, directora de la señal NTN 24, Canal Internacional de Noticias, muchísimas gracias por el contacto con Infobae TV. No, gracias a Infobae TV, gracias Jorge por el apoyo y sobre todo lo que significa esto para los venezolanos que cada día se quedan más sin opciones informativas. Mil gracias a ti. Gracias.